Hola, ¿qué tal están? Comentario de la gran ética de Aristóteles. Si me siguen en este vídeo y lo ven completo, verán algunas cuestiones fundamentales que Aristóteles en esta obra, que se le atribuye a la pluma de Aristóteles por distintos expertos o especialistas, y que también hay una cierta polémica por si fue escrita realmente por algún discípulo peripatético. En cualquier caso, expresa las principales ideas de la ética eudemonista aristotélica. Comenzaré con una explicación de los hitos principales en la vida de Aristóteles, una especie de biobibliografía. Decir que Aristóteles nace en Estagira, en Macedonia, en el año 384 a.C. Su padre Nicómaco era médico del rey macedonio Amintas III y le inculcó desde muy joven tanto sus sentimientos políticos pro-macedonios como la pasión también por la observación científica y por el conocimiento. En el año 367 se establece en Atenas, ingresa en la Academia de Platón, donde permanecerá hasta la muerte del maestro durante unos 20 años, y en los escritos que pertenecen a la época de la Academia Platónica, pues en los que se conservan, porque muchos de ellos se perdieron, por desgracia, es patente pues una influencia muy clara del misticismo y del idealismo de raíz platónica. También pues hay una obra, también Protréptico, que también está muy influenciada por el estilo de Platón. En el año 347 a.C. Muere Platón y Aristóteles aspira a sucederle la dirección de la academia, pero esta pasa a manos de Espeusipo, que era sobrino de Platón y había nacido en Atenas, que era un requisito que se consideraba imprescindible para los directores de la academia platónica. Por tanto, diríamos que con un pequeño círculo de discípulos, entre los que destacaba Teofrasto, se establece en Asos, Asia Menor o Turquía, ciudad en la que pasa a gozar de la protección de Hermías, tirano de Atarnea y filósofo. Se casa con una hija adoptiva de este, Pitias, y al poco tiempo se instala en Lesbos, siempre acompañado de sus discípulos. Si en Asos Aristóteles escribió parte de su tratado Política, en Lesbos también se dedicó primordialmente al estudio de las plantas y de los animales. De estas investigaciones surgirían obras como De la generación de los animales y otras. Aristóteles también aplica de una manera muy coherente el método inductivo y también diríamos que hay un primer distanciamiento de las doctrinas platónicas por parte de Aristóteles. En este periodo escribe también el Tratado sobre el alma, que contiene posiciones críticas respecto a las teorías de Platón y ya establece Aristóteles que el alma es la forma del cuerpo y que el cuerpo es la materia del alma. En el año 343 a.C., Aristóteles es llamado por Filipo II de Macedonia y se convierte en el tutor del futuro Alejandro Magno, que contaba entonces unos 13 años de edad. La influencia del estagirita sobre Alejandro fue considerablemente grande, aunque podemos decir que mientras que Aristóteles estaba convencido de la superioridad de la civilización griega sobre los bárbaros, era partidario también de sojuzgarlos, pero evitando mezclarse con ellos. Alejandro hizo lo contrario, especialmente con los persas. En el año 339, concluida su misión de preceptor en la corte de Macedonia, respecto a Alejandro, Aristóteles se instala junto con sus discípulos en sus propiedades familiares en la ciudad de Estagira. En el año 335 a.C. muere Filipo de Macedonia y accede Alejandro Magno al trono. Aristóteles se traslada nuevamente a Atenas porque la dirección, entre otras cosas, de la Academia Platónica estaba vacante, aunque intente una vez más ocupar la dirección de la Academia, no lo consigue. De todas maneras, pues él abre un nuevo centro de investigación, una especie de centro universitario de investigación llamado el Liceo, en la misma Atenas. Por otra parte, en cuanto a la Academia Platónica, la dirección fue otorgada a Genócrates de Calcedonia. De todas formas, estaba protegido por un gobernador de Grecia y de Atenas, que era Antípatro o Antípater, uno de los lugartenientes de Alejandro, en Grecia, y funda su propia escuela, como ya dije, al lado del templo consagrado a Apolo Liceo o Apolo Licio.
de esa manera pues saldrá la denominación de la escuela del liceo, para referirse al establecimiento que organizó el estagirita, siguiendo una estructura similar a la de la Academia Platónica, aunque hay que decir que en el liceo la orientación era predominantemente hacia la biología y la historia, y en cambio en Atenas pues era hacia la matemática, la geometría y la filosofía. No hay que olvidar el cartel que estaba en el frontispicio de la Academia Platónica. Como es sabido, nadie entra aquí que no sepa matemáticas. Por otra parte, al frente del liceo, Aristóteles pues concibe la mayor parte de su obra, cuya cronología pues hasta cierto punto es imprecisa, y realmente escribe otras muchas obras, entre ellas también la Gran Ética. En el año 323 muere Alejandro Magno y, acusado al igual que lo fuera Sócrates de impiedad, abandona Atenas a fin de evitar a los atenienses, lo dice él mismo, un nuevo atentado contra la filosofía. Se refugia entonces acompañado de sus discípulos en Calcis, en la isla de Eubea. En el año 322, gravemente enfermo del estómago, muere en Calcis cuando contaba 62 o 63 años de edad aproximadamente. Podemos decir que dentro del conjunto de su obra, como ya comenté al principio, pues que es Ética Eudemo, en relación con la ética, la Gran Ética y la Ética Nicómaco, pues la Gran Ética puede ser atribuida con propiedad a Aristóteles, según algunos investigadores, y según otros fue redactada por un discípulo. De todas maneras, recoge las líneas generales, las líneas maestras del pensamiento aristotélico. A partir de ahora lo que haré será comentar algunas cuestiones en relación con fragmentos de esta obra. También hay que indicar que pues el pensamiento aristotélico influyó mucho en dos grandes filósofos también de la Europa moderna, Francis Bacon y Leibniz, precisamente en el caso de Leibniz, la monadología encontró la base de su inspiración en los conceptos de materia y forma desarrollados por Aristóteles. También las ideas de Aristóteles se han encontrado pues en la psicología descriptiva de Frank Brentano, que ha servido a su vez de claro antecedente a la fenomenología de Husserl. Y por supuesto la influencia de Aristóteles durante la Edad Media fue enorme, fue inmensa. Y a lo largo de la historia de la filosofía, pues también. A partir de ahora realizaré algunos comentarios sobre algunos fragmentos seleccionados por mí de la Gran Ética, y comenzaré más bien por el principio, como por una parte es lógico. En ese sentido, pues ya en el capítulo primero, pues el propio Aristóteles dice que lo siguiente: nos hemos propuesto hablar de las costumbres. En primer lugar, por tanto, hemos de situar las costumbres, o lo que es lo mismo, la ciencia ética en el mundo todo de la ciencia. Para decirlo pues en pocas palabras, diré que la ética no parece ser más que una parte de la sociología o la política. Podemos decir que en la antigua Grecia la política incluía también la sociedad, en definitiva la sociología, y también incorporaba a sus planteamientos la administración del Estado y la estructura política del Estado también. Esto pues es reafirmado por Aristóteles en este primer párrafo del libro Gran Ética. Pero a continuación dice pues otra frase, o escribe otra frase también muy significativa, ya que señala: porque en el plano de las relaciones sociales o políticas entre los hombres no se puede hacer nada sin que haya en el hombre un carácter o cualidad moral. Es decir, se debe ser hombre de mérito moral. En definitiva, aquí insiste en la imbricación, en la integración de la ética y la política. No se puede ser un buen político sin cumplir los preceptos éticos, los preceptos morales, y por lo tanto política y ética están unidas de una manera total. De hecho, esto era una constante en el pensamiento antiguo griego. También Platón decía cosas similares en este mismo sentido. Y, por supuesto, los otros filósofos griegos antiguos también insistían en ello. Quizás exceptuando algunos, como probablemente los cínicos, que despreciaban las convenciones políticas y sociales, pero exceptuando el cinismo, la escuela cínica, las demás corrientes filosóficas, también podemos matizar el epicureísmo, que decía que no había que interesarse en las cuestiones políticas porque perturbaban la paz del alma,
o la paz de la mente, o la ataraxia, o serenidad de la mente, pero salvo en esas dos escuelas, la epicúrea y la cínica, en determinados aspectos, en lo restante, en los pensadores que a lo largo de la tradición filosófica griega, como los presocráticos, Heráclito y otros muchos, Parménides, Pitágoras, etcétera, Platón y otros muchos, pues realmente estaban en la línea de unir la ética con la política. Por otra parte, diríamos que también él hace una serie de consideraciones, Aristóteles, hablando de los vínculos entre la ciencia sociológica y la ética, porque la sociedad está basada en costumbres y los usos sociales en definitiva son costumbres también. Y en ese sentido él pues lo analiza el propio Aristóteles a lo largo de este libro, en la parte del comienzo. Pero también en relación con estas cuestiones, dice lo siguiente: hemos de hablar pues del bien social o político. Dentro de él, a su vez, hay que establecer una distinción, es decir, ver de qué manera o en qué sentido se entiende el bien aquí. El bien, en efecto, dice Aristóteles, no es uno y simple, puesto que recibe la denominación de bueno tanto lo que en cada ser es lo mejor y por su propia naturaleza deseable, como aquello por cuya participación de las cosas son buenas, es decir, la idea del bien. Aquí se nota pues una cierta influencia también del platonismo al hablar de la participación de las cosas, pero por otra parte quiere hacer pues una vinculación entre lo mejor y el bien. En cualquier caso, él en su pensamiento, Aristóteles, insiste en que los animales humanos son animales racionales, los seres humanos son racionales y por lo tanto tienen que vivir de forma gregaria, porque el ser humano es un animal gregario, y eso está también en la base de su pensamiento. Por lo tanto, el bien humano y el bien de los animales es diferente, porque desde la perspectiva aristotélica somos seres de racionalidad, somos seres que pensamos, que razonamos, que investigamos, que sabemos, de una manera pues muy diferente a lo de los animales, en el sentido de que es verdad que los animales tienen pues unos sentidos que les hacen conocer el mundo empírico, pero la capacidad abstractiva, la capacidad reflexiva de los seres humanos, la capacidad inventiva también de las personas, es algo exclusivo de ellas y que no pertenece a los animales, aunque es cierto también que algunos animales construyen, o prácticamente casi todos, las aves, los pájaros construyen los nidos, las madrigueras de muchos animales, etcétera, pero de otra manera mucho más rudimentaria si la comparamos con la capacidad inventiva del ser humano, aunque por supuesto los animales también pueden ser ingeniosos, pero se guían más bien por los instintos y por la observación, básicamente. Y claro, hay que entender que en la época de Aristóteles, lógicamente, no había surgido la genética y la biología estaba comenzando por descripciones de las partes de los animales, básicamente, que es lo que hizo en buena medida el propio Aristóteles. Por tanto, en estas cuestiones todavía hay muchas cosas que dilucidar, que explicar, que dividir y diferenciar. En el capítulo segundo del libro, Gran Ética, comienza Aristóteles hablando de primeras distinciones entre los bienes, clases de bienes. Y voy a comentar pues alguno de los párrafos de este capítulo 2. Escribe Aristóteles: llamo bien merecedor de honor aquel que es divino o que es mejor, como por ejemplo el alma o la inteligencia, al que es más antiguo, que es un principio bien de otras cosas de este mismo género. Son cosas honradas aquellas en que hay un honor, porque a todas las cosas de esta clase le sigue una honra. Está claro que para él pues la inteligencia es el bien más importante, junto con la bondad, la justicia, la libertad, diría yo, porque realmente él ensalza el valor de la teoría de la vida contemplativa, de la vida dedicada al conocimiento, al saber, a la erudición, a la investigación, etc. Por supuesto, luego hay otra serie de valores éticos y de ideas universales, podríamos decir, que también son esenciales para vivir de buena manera, aunque por supuesto él también insiste
en la importancia de los hábitos. También hay otro capítulo, el capítulo 4, donde Aristóteles desarrolla el tema de las relaciones entre virtud y felicidad. Y voy a comentar pues, algún párrafo de esta parte. Dice Aristóteles que la felicidad es una actividad, es evidentemente otra consideración. Si suponemos un hombre que pase toda su vida en el sueño, nos resistiremos ciertamente a llamarle feliz. Él en efecto vive, pero no vive según la virtud, porque nosotros consideramos que la vida se halla en su ejercicio activo. En este párrafo, pues curiosamente, Aristóteles no considera que la vida sea fundamentalmente tranquilidad, pasividad, descanso. Por supuesto, él está convencido de que es necesario el descanso, las horas de sueño necesarias cada noche, etc. Pero realmente para él la virtud o la bondad o lo bueno, podríamos decir también, de alguna manera, para entender mejor este término, es el ejercicio activo de la vida, o sea, el realizar cosas, el tener actividades, que no tienen por qué ser actividades frenéticas o excesivas, por supuesto, pero diríamos que la actividad que supone pues, el viajar, el aprender, el saber, el escribir, que es otra actividad también, el leer, que es otra actividad, el formarse, el escuchar, que también es otra actividad, algo que no se puede realizar durante el sueño, lógicamente. Por tanto, él está convencido de que la felicidad humana está basada en la actividad, algo que pues es digno de reseñar. Por otra parte, también pues él considera muy importante los buenos hábitos, la perseverancia, la tenacidad, el buen juicio, etcétera, para completar eso que podemos denominar como vida feliz. Aunque una vida feliz que, por supuesto, pues está mediatizada por sucesos, circunstancias de todo tipo y la intervención del azar en la vida, que él conocía también muy bien de primera mano, pero que también observaba en las demás personas con las que convivía y con las que se relacionaba, aparte de que era un gran observador de la vida social, de la vida política, además de pues, un gran científico a nivel de la biología, desde la perspectiva biológica y en general desde la perspectiva científica también. Podemos decir que también en el capítulo 5 de la Gran Ética pues integra las partes del alma y sus respectivos hábitos. En ese sentido, pues también pues matiza distintas cuestiones. Por ejemplo, habla de distintas virtudes. Y voy a simplemente a comentar pues, dos párrafos más bien de la parte última del capítulo, donde escribe Aristóteles. Porque el miedo excesivo y el miedo provocado por todas las cosas dañan la fortaleza, y lo mismo aquellos que no se conmueven ni temen por ningún motivo. Y la fortaleza opera en el campo del miedo. Por consiguiente, los miedos moderados le dan incremento. Gracias a los mismos, pues crece y perece la fortaleza. Este es en efecto el resultado del miedo, según sus diversos grados en el alma humana, y de la misma manera en las otras virtudes. Aquí está más o menos iniciada la teoría del término medio, o explicitada mínimamente, pero que se puede entender claramente de lo que traslucen estas líneas. Leyendo entre líneas se puede también averiguar que pues hay más y menos en los sentimientos, en las emociones, diríamos, en las virtudes, y por supuesto él considera que cuando hay una cosa muy negativa, pues efectivamente hay que ejercer la prudencia. Por ejemplo, en el ámbito del miedo estaría la valentía, que sería una cualidad positiva, la temeridad, que sería algo negativo, y bueno, pues también el miedo sería algo negativo, podríamos pensar. Lo mismo que en el ámbito del uso del dinero, el derroche sería algo negativo, la generosidad sería algo positivo y la tacañería o avaricia sería algo también tremendamente negativo porque perjudica a la propia persona y a los demás. En ese sentido, también señala en otro capítulo que la virtud o la bondad, podríamos decir también, supone los placeres y las penas. No es innata, sino habitual. O sea, se aprende a ser bueno, podemos decir, desde la perspectiva de Aristóteles,
y para él también es evidente que la virtud está relacionada con el campo del placer y la tristeza, y asimismo lo dice. En ese sentido, él pues intenta que realmente las personas vivan de forma feliz, desarrollando sus capacidades, sus talentos, etcétera, porque de esa manera vivirán mejor y sacarán mejor rendimiento a su propia vida. En cualquier caso, también podemos decir que en otro capítulo habla del problema del término medio y dice: es decir, una y otra cosa, el exceso y el defecto, son opuestos a los términos medios, puesto que el término medio es inferior al exceso y es superior al defecto. Aunque también él matiza en otras obras, también, no solamente en esta gran ética, que el término medio no es lo mismo en todas las personas, por lo tanto hay que diferenciar las actividades de cada sujeto o de cada sujeto comparado con otros para determinar lo que sería aproximadamente un término medio en una conducta adecuada, virtuosa o buena, podríamos decir. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.